Dicen que en los pasillos ocultos de Luxor, entre muros cubiertos de jeroglíficos y sombras de milenios, hay una inscripción que fue borrada con cincel y fuego. Una línea de piedra que contaba la historia de un niño nacido bajo un eclipse, el hijo que jamás debía existir. Su nombre fue tachado de todos los registros, sus estatuas fundidas, sus templos sellados bajo arena y silencio. Pero las antiguas crónicas de los mercaderes fenicios y un fragmento de papiro encontrado en el Mar Rojo en 1934 hablan de él con un título imposible: el hijo del sol que gobernó medio mundo. No tenía ejército ni corona, ni siquiera derecho al trono. Y, sin embargo, durante una sola generación, su influencia se extendió desde las costas de Nubia hasta los templos de Creta, desde el valle del Nilo hasta los reinos del Egeo. Su imperio no fue de hierro ni de lanzas, sino de conocimiento. Hoy intentaremos responder una pregunta que los arqueólogos han temido formular. ¿Quién fue realmente el hijo secreto del faraón que cambió el curso de la historia, sin dejar su nombre? Y antes de continuar, haz una pausa y piensa en esto. ¿Cuántas veces la historia oficial ha sido escrita por los vencedores? ¿Cuántos genios, profetas o herederos fueron borrados no por debilidad, sino por miedo al poder de sus ideas? Este no es un cuento de fantasía. Es una investigación real sobre la desaparición más silenciosa del antiguo Egipto. Una historia que conecta templos, manuscritos y símbolos ocultos en tumbas reales. Así que si crees que la verdad puede sobrevivir al tiempo, quédate hasta el final de este video. Porque la historia que estás por escuchar podría reescribir todo lo que sabemos sobre los faraones, el poder y el legado humano. En los próximos minutos descubrirás cómo un solo hombre, enterrado bajo el nombre de otro, gobernó medio mundo sin que nadie lo recordara. Para entender por qué un hijo de faraón pudo ser borrado de la historia, primero hay que comprender el Egipto que lo vio nacer. Un imperio que se presentaba como eterno, pero que por dentro estaba hecho de miedo. A comienzos de la dinastía 18, Egipto había alcanzado una prosperidad inimaginable. El Nilo alimentaba cosechas infinitas, las pirámides eran templos de orden cósmico, y los sacerdotes del dios Amón controlaban más oro que el propio trono. El faraón era el rostro visible del poder, pero el sacerdocio era el pulso oculto. Y cuando un gobernante intentaba romper ese equilibrio, el sistema respondía con una fuerza silenciosa: el olvido. Ese era el Egipto en el que nació Khem-Ra, el que surge con el sol. Oficialmente era hijo de una concubina. En secreto, los escribas del templo de Luxor sabían que su padre era Amenhotep III, el faraón dios del Imperio Nuevo, pero reconocerlo habría significado aceptar una profecía que los sacerdotes temían. El hijo nacido bajo eclipse desatará una era donde el hombre reemplazará a los dioses. Así que el niño fue apartado. Creció lejos de la corte, en una escuela de escribas en Tebas, donde aprendió lo que ningún príncipe debía saber: las matemáticas de los astrónomos nubios, la metalurgia de los hititas y los alfabetos de los fenicios. Mientras los hijos oficiales aprendían a gobernar con símbolos, Khem-Ra aprendía a entender los símbolos. Cuando cumplió 15 años, su nombre fue borrado de las listas reales, no por debilidad, sino por miedo. El muchacho hablaba de un Egipto sin esclavos, de templos abiertos al pueblo, de dioses que convivían con los hombres. Ideas que habrían sonado poéticas en otro lugar, pero que en el Nilo eran una amenaza directa al trono y al clero. En los pasillos de Karnak, los sumos sacerdotes murmuraban: si ese joven hereda el poder, el orden divino se derrumbará. Y así, antes incluso de reinar, su historia fue condenada a desaparecer. Pero lo que no sabían es que aquel joven desterrado no necesitaba un trono para gobernar. Necesitaba tiempo. Y el tiempo estaba a punto de darle su oportunidad. El destino a veces no necesita tronos, solo una grieta en el orden. Y esa grieta llegó cuando el gran faraón Amenhotep III enfermó. Las cosechas empezaron a fallar. Las aguas del Nilo bajaron turbias, y los sacerdotes, desesperados, culparon al pueblo de haber perdido la fe. En los templos, el incienso ya no bastaba para ocultar el olor de la corrupción. Los impuestos ahogaban a los campesinos mientras los altos sacerdotes acumulaban oro y silencio. Fue entonces cuando un grupo de escribas disidentes, hombres que habían estudiado junto a Khem-Ra, comenzaron a esparcir sus ideas como un fuego oculto. Decían que los dioses no vivían en los templos, sino en el corazón de los hombres, que la verdad no debía ser adorada, sino comprendida, y que el conocimiento era la única forma de inmortalidad. En cuestión de meses, esa corriente secreta se extendió por todo el valle del Nilo. Artistas, arquitectos, astrónomos y campesinos comenzaron a firmar sus obras con un nuevo símbolo:
un disco solar con un ojo en el centro. Era la marca del Hijo del Sol. Los rumores llegaron hasta el palacio. Al principio creyeron que era una secta sin importancia, pero cuando las ofrendas en los templos cayeron un 30% y las oraciones del pueblo se dirigían al sol en vez de Amón, los sacerdotes entendieron que algo más grande estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando cometieron el error que cambiaría la historia. Intentaron eliminarlo. Una noche de luna nueva, un destacamento fue enviado a Tebas para capturarlo. Quemaron casas, detuvieron a los escribas, destruyeron los papiros, pero no encontraron al joven. Solo una inscripción grabada en piedra. El sol no se apaga con fuego. En los meses siguientes, caravanas comerciales procedentes de Canaán y Creta comenzaron a mostrar monedas y sellos con el mismo símbolo del disco solar. El mensaje era claro. El movimiento de Caem-Ra ya no pertenecía a Egipto. Había cruzado mares, fronteras y culturas. Sin ejército, sin corona, sin nombre oficial, el hijo secreto del faraón había comenzado a gobernar el mundo a través de las ideas. El poder teme más a una idea que a un ejército. Y Caem-Ra había encendido una que ningún ejército podía sofocar. Desde los templos de Tebas hasta los puertos del Mediterráneo, su símbolo, el disco solar con el ojo, se convirtió en un lenguaje común. Comerciantes lo pintaban en sus barcos para atraer fortuna. Sabios griegos lo estudiaban como si fuera un código sagrado. Y algunos incluso afirmaban que el propio Akenatón, futuro faraón reformador, había sido su discípulo en secreto. Pero los sacerdotes no podían permitirlo. El culto a Amón se derrumbaba, y con él su dominio económico. Así que elaboraron una conspiración que no buscaba matarlo, sino borrarlo. Manipularon las crónicas, cambiaron los nombres en las listas dinásticas y decretaron que hablar de Caem-Ra sería un crimen contra los dioses. Las esculturas que lo representaban fueron destruidas, sus seguidores perseguidos o convertidos en trabajadores de templos lejanos. A los ojos de la historia, nunca había existido. Pero borrar un nombre no borra un legado. Una de las sacerdotisas de Amón, llamada Neferet, había sido testigo de su enseñanza. Ocultó los textos más peligrosos, los llamados manuscritos del Sol Interior, en una tumba de artesanos de Deir el Medina, donde permanecerían sellados durante siglos. Allí se hablaba de un faraón sin trono, de un gobernante que reinó no sobre cuerpos, sino sobre conciencias. La última referencia directa a su existencia aparece en una tablilla de un comerciante fenicio que escribe: el joven egipcio que nos enseñó a construir sin esclavos y a mirar al sol sin miedo ha desaparecido. Dicen que su nombre fue maldito, pero nosotros lo llamaremos el que encendió el día. Después de eso, silencio. Durante más de 3000 años su historia fue arena y olvido. Egipto volvió a los dioses, los sacerdotes recuperaron el poder, y la historia oficial siguió intacta. Hasta que en 1934 un arqueólogo británico encontró un fragmento de papiro que llevaba grabado un símbolo prohibido y una sola frase: yo fui el hijo del faraón y goberné sin ser visto. Cuando el arqueólogo británico Arthur Mendenhall encontró aquel papiro en 1934, no imaginó que acabaría enfrentándose al mismo silencio que había sepultado la historia de Caem-Ra. El fragmento fue hallado en una cámara sellada bajo Luxor. Mostraba el símbolo del disco solar con un ojo en el centro y debajo una línea casi borrada. El Hijo del Sol no necesita templo. Su reino está en todo lugar donde alguien busca la verdad. Mendenhall intentó publicarlo, pero el museo que financiaba sus excavaciones confiscó el papiro argumentando que carecía de valor histórico verificable. Una semana después, el arqueólogo fue despedido y desapareció de la vida pública. El papiro quedó archivado en una colección privada durante 40 años. Cuando finalmente salió a la luz, los análisis confirmaron algo sorprendente. La caligrafía coincidía con documentos de la dinastía 18 y la tinta provenía de minas de cobre de Nubia, las mismas que solo los escribas reales podían usar. En otras palabras, el texto era auténtico y con él resurgió un fantasma. Investigadores contemporáneos comenzaron a rastrear huellas del símbolo en culturas posteriores, en los mosaicos cretenses, en los sellos fenicios, en templos solares de Anatolia e incluso en inscripciones protogriegas. Todo apuntaba a una red de conocimiento que había cruzado el Mediterráneo siglos antes de lo que creíamos. Caem-Ra no había gobernado con ejércitos ni leyes, sino con ideas que viajaron como semillas invisibles. Matemáticas, astronomía, ética, igualdad entre hombres y mujeres, la noción de que el conocimiento debía compartirse. Su imperio fue mental, no físico, y esa fue su verdadera victoria. Hoy,
Su nombre aún no figura en los libros de historia egipcia. Pero cada vez que un arqueólogo levanta la arena buscando respuestas, cada vez que alguien mira el sol y se pregunta quiénes somos, la voz del hijo secreto del faraón resuena de nuevo. Porque el poder puede borrar nombres, puede destruir templos y reescribir las crónicas, pero no puede matar una idea que enseñó al mundo a pensar. Khem-Ra, el hijo invisible, gobernó medio mundo, sin que lo conociéramos. Y quizás esa haya sido su intención desde el principio.